Hola a todos. Estamos en una nueva edición del programa Conversando de Odontología que se transmite a través de Col TV Plus. En esta oportunidad estamos con el doctor Ítalo Funes Rumiche, quien, para ustedes vamos a leerle su hoja de vida. El doctor Ítalo es un cirujano dentista, especialista en cirugía oral y maxilofacial, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es magíster en estomatología con mención en cirugía bucal y maxilofacial, también de la misma universidad. Ha sido paz presidente o es paz presidente de la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, una institución muy conocida, cuyas siglas es ASPECIBUM. Fue presidente entre los años 2016 y 2017. Ha sido paz director del Colegio Odontológico del Perú entre los años 1918 y 2021. Perdón, 2018 y 2021. Es docente universitario y es un reconocido ponente nacional e internacional. Doctor Ítalo, vamos a empezar con una pregunta general para que usted ahí me dé el rumbo de esta especialidad suya, sus competencias y todo lo que tiene que ver con esta interesante especialidad, como repito. ¿Qué es ser un cirujano bucal y maxilofacial? Primero, Ricardo, gracias por la invitación. Es un placer poder estar contigo, con ustedes, compartiendo más aún información de nuestra especialidad y de nuestra profesión, que estoy seguro va a ser útil para todos nuestros colegas. Lo primero que debo decir es que la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial es una especialidad de la odontología, de nuestra profesión, reconocida dentro de nuestra ley en las 17 especialidades, ¿no? Una de ellas es cirugía bucal y maxilofacial. Claro. ¿En qué consiste nuestra especialidad? Somos los encargados de evaluar, diagnosticar y tratar cualquier patología, defecto, desorden, disfunción que repercuta en tres áreas importantes: en la boca, en los maxilares, tanto superior como inferior, y las estructuras anexas que forman parte de la cara. Justamente por eso toma el nombre de cirugía bucal, boca, maxilo por los maxilares, huesos maxilares, y facial por las estructuras anexas que componen todo este campo, que es muy importante. Ese es su ámbito de trabajo. Ese es nuestro ámbito de trabajo. Okay. El área bucal y maxilofacial. Okay. Y comprenderás que las patologías y los problemas en esta región son diversos. Y nosotros, como especialistas, estamos en la capacidad de poderlo resolver. Es decir, el especialista en cirugía bucal es un cirujano dentista formado ahora a través del residentado universitario hospitalario. Hay que hacer la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial, que actualmente son 4 años. Es decir, además de los estudios de pregrado, que son 5 o 6 años, un año de serum, la preparación para ingresar a la especialidad, más los 4 años de la especialidad, estamos hablando de mínimo 10 años de estudios para ser especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Y justamente para resolver estas patologías de mediana y alta complejidad. ¿En qué campo? El especialista en cirugía bucal y maxilofacial es competente para resolver problemas, por ejemplo, a través de cirugía dental-alveolar, exoóseas complejas, de tercera molares, de caninos. Justamente por eso que me gustaría que nos, digamos, relate muy brevemente, debido a la complejidad de su especialidad, unos 3 procedimientos, los más importantes o los más cotidianos, tal vez, de su ejercicio profesional diario. Sí, correcto. ¿Cuáles son estos procedimientos? Sí. Me gustaría poner en contexto para entender que son muchas las patologías que nosotros tenemos las competencias para resolverlas. Cirugía dental-alveolar, patología quirúrgica, quistes, tumores, en el caso de la legislación peruana benigna, problemas de correcciones de los maxilares por un problema de deformidad dentofacial, problemas de la articulación temporomandibular, problemas congénitos como los pacientes que tienen labio y paladar fisurado, traumatismo dental-alveolar, traumatismo maxilar,
¿no? O maxilofacial, aquellos pacientes que sufren de fracturas mandibulares, fractura del tercio medio, fractura maxilar, no, que son bastante complejas. Cirugía complementaria estética maxilofacial, entre otros Es, componentes. una, es un campo bastante diverso y complejo al mismo Correcto. tiempo. Debido a las estructuras que componen la boca, los maxilares y estas estructuras anexas de las cuales he hecho referencia. La patología es muy compleja y nosotros, como especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, estamos en la capacidad, además de contar con las competencias y el aval legal, para resolver esta patología. Para hacer este tipo de trabajo como especialistas, ustedes deben de tener una mentalidad o un direccionamiento en el sentido de trabajo en equipo. Es decir, trabajar con otros cirujanos dentistas, tal vez de otras especialidades, trabajar con médicos cirujanos también en sala de operaciones. No lo sé, explíquenos usted cómo es aquello de trabajar en equipo en su especialidad. Por supuesto, el trabajo de equipo es la filosofía más importante que tenemos nosotros, debido a que, si bien es cierto, tenemos competencias para resolver problemas tan complejos, no lo podemos hacer solo. La interacción con otras especialidades de nuestra profesión, con especialidades de la odontología y por supuesto con especialidades médicas, es fundamental. Pongamos un ejemplo. Si nosotros requerimos hacer un tratamiento quirúrgico como una cirugía ortognática o una cirugía correctiva de los maxilares, debemos trabajar con otra especialidad odontológica como el ortodoncista, por ejemplo. Pueden estar involucrados también los especialistas en endodoncia, los rehabilitadores. Lo mismo sucede cuando hacemos cirugía implantológica muy compleja, injertos. Entonces, necesitamos interactuar con las demás especialidades para tener una visión de 360 grados de nuestro paciente. Cuando requerimos ingreso a sala de operaciones, porque muchos de estos procedimientos requieren ingreso a quirófano, porque se realizan bajo anestesia general y o sedación, necesitamos interactuar con otras especialidades médicas. Indicamos exámenes preoperatorios, indicamos interconsultas a cardiología para los ruidos cardiológicos, bioquirúrgicos, al anestesiólogo para evaluación anestesiológica. Si es un paciente mayor, será enviado a geriatría, se interconsultará con pediatría, ¿no? Con otras especialidades médicas en general. Y esta interacción es bidireccional. Es decir, los otros colegas, los otros especialistas de nuestra profesión y otras especialidades médicas también piden nuestra intervención, interconsultan con nosotros, hacen referencias y transferencias para poder trabajar justamente en equipo. Ok, muy claro, doctor, en su pensamiento. Vayamos al tema, llamémoslo así, político-institucional. Y aquí quisiéramos saber qué es lo que piensan ustedes, cirujanos bucales y maxilofaciales, respecto a una de las modificatorias que se está planteando actualmente, en donde se demanda en la ley del trabajo del cirujano dentista el reconocimiento para el cirujano dentista del acto médico especializado en estomatología. ¿No? Estomatología. Esto ha traído mucha historia, muchos encuentros y desencuentros, pero me gustaría la opinión de un especialista como usted en este tema. Bien, Ricardo, este es un tema que es bastante amplio, muy interesante, importante, pero en realidad no debería ser motivo de tanta discusión como se ha planteado, debido a que las cosas están claras, los sustentos, tanto académicos, gremiales, legales, están bastante claros. Lo que se busca con esta modificatoria de ley es que quede de manera explícita, por escrito, que los cirujanos dentistas realizamos un acto médico especializado, y en este caso, un acto médico en estomatología o estomatólogo. O sea, el acto médico estomatológico, el cirujano dentista lo hace desde los albores de su profesión. Por supuesto. Desde siempre, Eso mejor es, dicho. esa es una labor que nosotros realizamos a diario. Y te explico por qué. El acto médico, en general, tiene determinadas condiciones para que se llame acto médico. Es un proceso en el cual se establece una relación entre un profesional de salud y un paciente. Y esta relación se da
en dos campos, el asistencial y el legal. Y esta relación, este compromiso y todo este proceso tiene pasos, empezando por el diagnóstico. Se debe entrevistar al paciente, eso se llama una anamnesis, se debe evaluar al paciente, hacer un examen clínico, y nosotros los cirujanos dentistas lo hacemos desde el punto de vista sistémico, completo, y de la parte estomatológica, tanto extraoral como intraoral. Y con esta información plantearemos nuestros diagnósticos presuntivos o clínicos y tendremos el criterio para indicar exámenes auxiliares. Exámenes clínicos, hemogramas por poner un ejemplo, exámenes radiográficos, tomográficos, ecografías, interconsultas, lo que sea necesario para establecer un diagnóstico correcto. Este diagnóstico nos va a permitir plantear un tratamiento, realizarlo, y aquí, dependiendo de la complejidad de los procedimientos, será visto por el especialista o por el colega de práctica general, y la interacción que hemos conversado hace un momento, seguir la evolución del paciente hasta el alta. Y además, acciones preventivas y de rehabilitación. Ese concepto y ese proceso se llama acto médico. Y nosotros realizamos todas estas acciones. Diagnóstico, plan de tratamiento en nuestra especialidad, la mayoría de procedimientos son quirúrgicos, pero también podemos realizar tratamientos farmacológicos o mínimamente intervencionistas, hasta el seguimiento y el alta de nuestro paciente. Y ojo, que lo realizamos de manera autónoma. Y más aún, en la ley está especificado que nosotros, los cirujanos dentistas como profesión odontoestomatológica, estamos reconocidos como profesión médica. Y ojo, no queremos ser médicos, solamente estamos dejando sentado, estamos dejando en claro que nosotros, nuestras acciones, realizamos un acto médico especializado. Sin embargo, el vicedecano del Colegio Médico del Perú ha afirmado, voy a citarlo exactamente lo que dice, él dice, si no se estudia medicina, no se puede hacer acto médico. ¿Qué opina de esta declaración? Sí, yo lamento mucho, y sí lo he escuchado y lo tengo bastante claro, y yo lamento mucho que el gremio médico tenga este concepto que no tiene ningún tipo de sustento, y ahora lo vamos a explicar por qué. Y más grave aún, que utilicen medios de comunicación masiva para dar una frase, un concepto que no es cierto y que es fácilmente rebatible, pero que lamentablemente crea mucha confusión en la población y en nuestro gremio. Y en general en los profesionales de la salud. Y ahí me quiero dirigir, me gustaría empezar, porque el acto médico, y en este caso el acto médico estomatológico, tiene como fin supremo el paciente. Va en función al paciente, porque el paciente tiene derecho a recibir una atención de calidad por el profesional competente para la patología que requiere. ¿Okay? Segundo, la frase de los directivos del colegio médico parte por un error y una falacia. Porque ellos, como definición de acto médico, simplemente dicen que lo realiza de manera exclusiva el médico cirujano. Pero no dan el concepto, solamente se centran en quién lo hace. Pregunta, ¿basados en quién dan esa definición, ese concepto? Claro. En sus propias leyes, porque dicen la ley del médico cirujano, el reglamento de la ley del médico cirujano y el código de ética del colegio médico. Pero eso es algo que ellos lo han hecho para sí. Y eso no puede ser extrapolado a otras profesiones. Por eso es que me he dado el tiempo de explicar qué es un acto médico. Lo que pasa es que utilizan el término médico a su beneficio. Claro. ¿No? Entonces, todo lo que diga médico significa que solo lo puede hacer el médico. Y eso es un error. Por ejemplo, un problema médico legal. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Que solo el médico puede tener problemas médicos legales? ¿Que es exclusivo de los médicos? No. Es un término que se utiliza para establecer que hay un problema en una atención. Y cualquier profesional de la salud puede estar involucrado en un problema de este tipo. Es decir, no es una cuestión etimológica, no es un juego de palabras. Tiene o debe estar basado en un sustento académico y legal.
la ley de salud, por ejemplo. La ley de salud en general establece perfectamente. Y otra cosa, todo el proceso que hemos mencionado de este acto médico, que es la relación del profesional de la salud con el paciente, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está enmarcado? En una historia clínica. Los cirujanos dentistas realizamos historia clínica, por supuesto, Claro, y lo realizamos de manera autónoma, con todos estos pasos. Entonces, a mí me parece que hay desinformación o, que lo más probable, utilizar determinadas partes a su conveniencia. Y eso crea muchísima confusión. Siguiendo en ese punto, el Colegio Médico del Perú ha manifestado que los cirujanos dentistas cometen intrusismo, ¿no? Sin embargo, los cirujanos dentistas también señalan que los médicos cirujanos cometen actos de intrusismo al invadir zonas que no les corresponden. No le voy a decir quién tiene la razón o no. Dígamelo usted o acláreme usted ese punto a la comunidad ontológica que nos está observando. Por supuesto, la intención no es atacar a nadie. Segundo, cada profesión y cada especialidad tiene sus competencias y su campo de acción. ¿Ok? ¿Qué significa intrusismo? ¿Cuál es la definición de intrusismo? Aquella persona que realiza un procedimiento o una determinada acción o se arroga algún tipo de acción sin tener un título o sin tener las competencias. Es decir, sin el aval académico y el aval legal. ¿Ok? Cuando uno obtiene el título de especialista en cirugía bucal y maxilofacial, ¿qué te está diciendo? Es un título, primero, a nombre de la nación, que lo entrega a través de una universidad. ¿Cuáles son las dos universidades que tienen la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial? La Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las dos están en el top de las mejores universidades del Perú. Estas dos universidades, que tienen todas las acreditaciones y todo el aval, brindan la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial. Por lo tanto, el título dice: tú, como especialista en cirugía bucal y maxilofacial, eres competente para realizar todos estos procedimientos y trabajar en estas áreas. ¿Ok? Que los cuales ya hemos mencionado. Sí, claro. ¿Cómo puede ser posible que otra profesión pretenda desconocer eso? Eso no amerita mayor análisis. Si nosotros hemos estudiado, nos hemos entrenado, está en nuestro plan de estudio, los cursos de cirugía maxilofacial 1, 2, 3, 4, 5, todos los semestres. Y para eso nos entrenan, cumplimos con los estándares y obtenemos las competencias y eso está plasmado en un título. ¿Por qué otra profesión, en este caso los médicos, pretende limitar? Es decir, ¿cómo puede ser posible que otra profesión te diga: no, tú no puedes hacer esto, ni esto, ni esto? ¿Por qué? Si para eso me he entrenado y mi título legalmente me autoriza a realizarlo. ¿Y en qué se basa el colegio médico? ¿Cuál es el sustento del colegio médico para repetir eso, yo diría, por años? O sea, no es de ahora, es algo que normalmente es una actuación normal del colegio médico de Perú. ¿Qué pasa ahí? No hay ningún tipo de sustento. Ninguno. Clarísimo, no hay ningún tipo de sustento. Es lo único, por aplastamiento. O sea, es manipulación de información Totalmente. para generar confusión Totalmente. y dejar al cirujano maxilofacial, bucal y maxilofacial, digamos, en el limbo. Correcto. Y eso sucede en los estamentos del Estado. ¿Por qué en los hospitales, llámese Ministerio de Salud, Fuerzas Policiales, por qué otra profesión va a limitar el campo de acción de otra? ¿Se dan cuenta? Es más, yo iría mucho más allá. En la profesión médica existe una especialidad de cabeza y cuello, que por la parte anatómica y funcional tenemos zonas que son o en común o limítrofes. Claro, ¿Correcto? así es. Pero las competencias de las especialidades están muy bien establecidas, y disculpen que sea reiterativo en esto,
en los programas de estudio y en las competencias que se da a través del título especialista. Y resulta que ellos, no hace mucho, han añadido a su especialidad el término de imaxilofacial, cuando ellos no estudian cirugía maxilofacial. En sus planes de estudio no están los cursos de cirugía maxilofacial. Ellos son muy buenos en otras áreas. Por ejemplo, para manejo de cáncer, lesiones malignas. Claro que sí. Nosotros como cirujanos bucales y maxilofaciales no trabajamos en cáncer, no trabajamos lesiones malignas, no es nuestra competencia. Podremos hacer evaluaciones y diagnóstico, pero no hacemos tratamiento. Sin embargo, participamos como cirugías reconstructivas en aquellos pacientes que sí tienen este tipo de procedimientos. Lesiones en cuello, eso está perfecto y nosotros respetamos, ¿ok? Pero no pueden arrogarse el título imaxilofacial cuando no estudian cirugía maxilofacial. Por eso es que la SUNEDU retiró, solicitó al residentado médico, a la comisión de residentado médico, que retiren el término de imaxilofacial. ¿Se hizo? Sí. Se hizo. Pero hubo una contrarrespuesta. Y resulta, y aquí sí me gustaría dejar eso en claro, que muchas de estas suelen ser juez y parte. Suelen ser juez y parte. El colegio médico, el Ministerio de Salud. ¿Quiénes son los directivos del colegio, del Ministerio de Salud? ¿Quién es el ministro, los viceministros, los directores? No son médicos. Y entre ellos se interconsultan. En esta modificatoria de ley, de nuestra ley, le hacen la consulta al Ministerio de Salud, copado por médicos, y le hacen la consulta al colegio médico, dirigido, lógicamente, por médicos. ¿Ok? Cuando ellos hacen sus modificatorias, le consultan al colegio odontológico. ¿Le consultan a otras profesiones? No. Perfecto. Entonces ahí está la respuesta. El intrusismo que se realiza o que se produce, primero es por limitación de nuestro trabajo. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos nuestras competencias muy bien establecidas y nuestro trabajo lo tenemos claro. Y no estamos dispuestos a permitir que otra profesión limite nuestro trabajo. Es decir, ¿y sabes cuál es el único argumento? De creerse superiores como profesión. ¿Por qué un cirujano bucal y maxilofacial en determinados hospitales no puede ingresar a quirófano a realizar una cirugía ortognática o un tratamiento de fractura mandibular o fractura maxilar o del tercio medio, o no puede realizar un tratamiento para un fisiotumor de un paciente? Porque no lo permite el médico. Porque, exacto. ¿Y cuál es el único argumento? Tú eres dentista. Y lo dicen de manera peyorativa y como si fuéramos un profesional de cuarta. Y eso no lo vamos a permitir, no lo debemos permitir de ninguna forma. Y sin embargo, y esto sí, para cerrar la idea, ellos mencionan que nosotros sí lo podemos hacer, según ellos. Pero si tú no estás formado para hacerlo, claro, no importa. Yo soy médico y con este carnet hago lo que a mí se me plazca. Con resultados que no son los mejores, y ese paciente debe ser reoperado en segunda o tercera intervención. Claro. Más gasto para el Estado. Falta de competencia. Y sobre todo, más secuelas para el paciente que tiene derecho a recibir una atención de calidad por el profesional competente. Si este paciente tiene patologías o tiene problemas que deben ser resueltos por un especialista en cirugía bucal y maxilofacial, pues debe hacerlo. ¿Por qué otra profesión va a limitar eso? ¿Te das cuenta? Entonces, sí, nosotros creemos que hay una limitación de nuestro trabajo, que no debe pasar, y eso estamos dispuestos a defenderlo. Y segundo, ellos sí pueden cometer intrusismo, hasta tomar el nombre de nuestra especialidad para crear confusión y ponérselo sin haber estudiado ello. Ok, eso está bastante claro, doctor. Para cerrar la entrevista, y vamos a tomar en cuenta lo que usted acaba de decir, entonces la pregunta general, digamos, el botón de salida de esta entrevista sería, entonces, ¿qué debe pasar con nuestra profesión para que esta adquiera una verdadera importancia en el país? No es que no sea importante, sino que este tipo de, digamos, movimientos políticos, institucionales, frenan nuestro desarrollo, pero debemos hacer algo, debemos encaminarnos hacia algo para que tengamos la real importancia que debe tener
en nuestro país la salud bucal y el cirujano dentista en general. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos comenta? Hace un momento hablábamos de las frases lamentables que tiene el gremio médico hacia nuestra profesión, y considero que allí se junta el desconocimiento de cómo se forma un cirujano dentista y cómo se forma el especialista. Desconocer o pretender desconocer el campo de acción de nosotros, porque lamentablemente, cuando se habla de un cirujano dentista, muchas veces lo catalogan como una persona que solo realiza determinados procedimientos, que solo está capacitado para hacer curaciones o hacer extracciones. Y eso no es así. Entonces, una de las primeras acciones, y considero la más importante, para dar a conocer la importancia de nuestra profesión, es justamente con educación. Espacios como estos nos permiten compartir, primero con nuestros colegas para que concienticen y cambien el chip. Y segundo, a la población y a las demás profesiones de la salud que entiendan que nuestra labor no solamente es importante como tal, sino que somos parte de un equipo de salud. ¿Por qué? Muchas veces se toma la salud bucal, la salud del sistema estomatognático como algo aislado. Y eso no es así. Es parte de todo un organismo, todo un ser humano. Un sistema, ¿no? Y los problemas que se presentan en el sistema estomatognático van a repercutir en todo el organismo y viceversa. Enfermedades sistémicas van a tener manifestaciones en la boca. Entonces, la labor en general del cirujano dentista es importante, por supuesto, es importantísima y debemos dar a conocer cuál es nuestro campo de acción, cómo nos formamos, qué hacemos, e incluso las especialidades, tomando en cuenta que muchos de estos procedimientos necesitan tratamientos de mediana y alta complejidad. Y justamente para eso existimos los especialistas, para resolver este tipo de problemas de alta complejidad. Ok, doctor, creo que hemos dado un repaso bastante general, pero al mismo tiempo importante y en algunos casos de detalle sobre su especialidad y yo diría que el devenir del cirujano dentista en el país. Le agradecemos, doctor, esta entrevista y estamos muy complacidos con usted. Amigos, este ha sido nuevamente otro programa de Conversando de Odontología. Estamos en canal Col TV Plus y los esperamos como siempre todos los viernes a las 8 de la noche. No dejen de sintonizarnos. Muchísimas gracias.